Pad Thai, Tailandia. La mayoría de los tailandeses no consideran que el Pad Thai sea un plato tradicional en absoluto. Los registros sugieren que el gobierno lo diseñó en las décadas de 1930 y 1940 para resolver la escasez de arroz, impulsando a la gente hacia fideos más baratos. Una campaña gubernamental, un nuevo plato nacional. Imagina un wok rugiendo en llamas, fideos saltando en el humo, todo hecho en 90 segundos. Ahora se encuentra en los patios de comidas de los aeropuertos desde Londres hasta Los Ángeles. Banh mi, Vietnam. Es banh mi se elabora a partir de una baguette francesa que los colonizadores dejaron atrás cuando se fueron de Vietnam. Los cocineros vietnamitas la abrieron y la rellenaron con verduras encurtidas, hierbas y chiles, convirtiendo algo europeo en algo irreconocible. Muchas fuentes sugieren que esta fusión comenzó a finales del siglo XIX en el sur de Vietnam. Para la década de los 2000, las comunidades de la diáspora lo habían llevado a las listas de los mejores sándwiches del mundo. Arepas, Colombia/Venezuela. Tanto Colombia como Venezuela reclaman las arepas como su comida nacional por excelencia, y la discusión nunca se ha resuelto. Las comunidades indígenas de todo el norte de Sudamérica ya comían panes planos de maíz prensado mucho antes de que llegara cualquier europeo, por lo que en realidad ninguno de los dos países las inventó. Se pueden ver las marcas de la plancha impresas en la masa, la cual se abre y se rellena con lo que haya disponible. Dos países, una comida, cero acuerdo. Doner kebab, Turquía/Alemania. El doner kebab remonta su tradición de carne giratoria a la Turquía de la época otomana, pero la versión que come la mayor parte del mundo fue moldeada en gran medida por los trabajadores turcos en el Berlín de la década de 1970. Lo adaptaron para un nuevo público y crearon algo que ahora supera en ventas a las hamburguesas en gran parte de Europa. Una torre vertical de carne en capas que gira lentamente. Una cuchilla que corta finas rebanadas para envolverlas en un pan plano. Comida para llevar a altas horas de la noche desde Londres hasta Sydney, creada en Alemania. Pollo jerk, Jamaica. La técnica jerk fue desarrollada por las comunidades cimarronas, personas que habían escapado de la esclavitud y se escondían en las montañas azules de Jamaica. El humo de la madera de pimiento se mantenía intencionalmente bajo para que no pudiera ser visto desde la distancia. Los métodos de cocción africanos y de los indígenas taínos se mezclaron en algo que sobrevivió siglos en la clandestinidad antes de convertirse en comida callejera. La diáspora caribeña lo llevó al Reino Unido y a Norteamérica, y la cultura de los festivales gastronómicos en las décadas de 1980 y 1990 terminó el trabajo. Takoyaki, Japón. El takoyaki es una bola de masa rellena de pulpo y comúnmente se le atribuye a un solo vendedor ambulante en Osaka en la década de 1930. Una persona, un molde de hierro fundido, una ciudad, y la comida conquistó a toda una nación. Observa a un vendedor voltear cada bola con dos finos palillos, y luego los copos de bonito ondular y moverse en la parte superior por el calor de la salsa. Ahora, en todas las tiendas de conveniencia japonesas y en los circuitos de festivales a nivel mundial. Injera, Etiopía. La injera no es solo pan, es el plato y el utensilio al mismo tiempo. La ligera acidez que la gente a veces nota no es un defecto. Es el resultado de días de fermentación deliberada. El teff, el grano del que está hecha, crece casi exclusivamente a gran altitud, lo que hace que este plato esté geográficamente ligado a su tierra natal de una manera que muy pocos alimentos lo están. Se come arrancando trozos del pan plano, esponjoso y burbujeante, y recogiendo el guiso directamente con las manos. Somtum/ensalada de papaya verde. Laos/Tailandia. El somtum utiliza papaya que está completamente inmadura, dura y verde, rallada y machacada en un mortero con jugo de lima, chile y salsa de pescado. La papaya que la mayoría de la gente conoce es suave, dulce y naranja. Esto es lo opuesto. Y aquí está la parte extraña. La papaya no es originaria de Asia en absoluto. Muchas fuentes sugieren que los comerciantes portugueses y españoles
La trajeron de las Américas en el siglo XVI o XVII, y la gente de la región de Isan descubrió que la versión inmadura era extraordinaria. Panipuri, India. El panipuri es una esfera hueca y crujiente que está completamente vacía hasta el segundo exacto en que te la comes. Un vendedor hace un agujero en la parte superior, vierte agua especiada y relleno y te la entrega. Te metes todo en la boca de un solo bocado porque si esperas, se deshace y si lo muerdes, se hace añicos. Algunos relatos vinculan su origen a Bihar, otros a Uttar Pradesh, sin que se haya encontrado una respuesta definitiva hoy en día en las esquinas de las calles, en los pasillos de bocadillos y en los videos de retos de comida en todo el mundo. Currywurst, Alemania. El currywurst es una salchicha en rodajas cubierta con ketchup y espolvoreada con curry en polvo, y fue inventada en el Berlín de la posguerra. Los registros comúnmente se lo atribuyen a una mujer llamada Herta Heuer, quien adquirió curry en polvo de soldados británicos a través de un trueque alrededor de 1949, lo mezcló con ketchup y lo vendió en un puesto. Se convirtió en la comida rápida de la clase trabajadora, se extendió por la cultura alemana y ahora tiene su propio museo dedicado en Berlín. Un trueque, un puesto, un ícono nacional accidental. Churros, España/América Latina. Nadie se pone de acuerdo sobre de dónde provienen los churros. Una teoría dice que los marineros portugueses trajeron la técnica de fritura desde China. Otra dice que los pastores españoles los inventaron de forma independiente sobre un fuego abierto. Ambos bandos han discutido durante décadas. América Latina los transformó por completo con salsas de chocolate y dulce de leche. Masa en forma de estrella presionada en aceite burbujeante, rebozada en azúcar, vendida en parques temáticos y mercados navideños en todo el mundo. Su origen sigue sin resolverse. Tacos al pastor, México. Los tacos al pastor existen gracias a la inmigración libanesa. Los inmigrantes de Oriente Medio trajeron el asador giratorio vertical a la Ciudad de México a principios y mediados del siglo XX. Los cocineros locales cambiaron el cordero por cerdo, agregaron chile seco y pusieron una piña entera en la parte superior para que los jugos gotearan sobre la carne mientras gira. Finas rebanadas de cerdo en una pequeña tortilla de maíz con un trocito de esa piña. Técnica libanesa, ingredientes mexicanos, una de las comidas callejeras más replicadas en la tierra. Bunny chow, Sudáfrica. El bunny chow es curry servido dentro de un cuarto de hogaza de pan ahuecado, y el nombre no tiene nada que ver con conejos. Muchas fuentes vinculan el nombre a los Bonia, una comunidad de comerciantes del sur de Asia en Durban, y el plato fue creado durante la época del apartheid en Sudáfrica, cuando las restricciones sobre dónde podían comer ciertas personas hacían que un recipiente de pan sellado fuera tanto práctico como necesario. El pan contiene el curry, la tapa extraída se coloca encima y te comes el recipiente junto con todo lo que hay dentro. Nacido de la restricción, se convirtió en un tesoro nacional. Khachapuri, Georgia. El khachapuri es un barco de pan dorado relleno de queso derretido con un huevo crudo cascado en el centro en el momento de servir. Tú mismo mezclas el huevo con el queso caliente, luego rompes las paredes de pan hacia adentro y las pasas por el relleno. Cada región de Georgia lo prepara de manera diferente. La versión imeretiana es el barco. La megreliana tiene queso tanto encima como adentro. Se mantuvo dentro de Georgia durante siglos antes de que la cultura de los viajes gastronómicos lo impulsara a los menús de todo el mundo en la década de 2010. Ceviche, Perú. El ceviche cocina el pescado usando jugo de lima y sin nada de calor. El ácido vuelve los cubos crudos blancos y firmes de la misma manera que lo haría una llama. La parte extraña es que esto ya sucedía a lo largo de la costa del Pacífico mucho antes de que existiera la lima allí. Muchas fuentes citan a comunidades preincaicas usando una fruta local llamada tumbo para lograr el mismo efecto, y la lima solo llegó después del contacto con los españoles. Cubos de pescado y cítricos, cebolla roja, chile fresco, sin ninguna sartén a la vista. Lima se convirtió en uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo, construido casi en su totalidad en torno a esta única técnica.
Hangi, Nueva Zelanda barra Maorí. El hangi se cocina bajo tierra sin llama visible, sin olla y sin sartén. Las piedras volcánicas se calientan hasta que brillan, se bajan a un pozo, la comida se envuelve y se coloca encima, y todo se sella con tierra. Desde arriba no hay nada que ver hasta que el vapor se eleva del suelo cuando se destapa horas después. La técnica comparte raíces con los métodos de horno de tierra en toda la Polinesia y es una de las formas más antiguas de cocina comunitaria que aún se practican. La tierra misma es el horno. Gofre, Bélgica. Bélgica tiene dos gofres completamente diferentes y la mayor parte del mundo no ha estado comiendo ninguno de los dos correctamente. El gofre de Lieja tiene azúcar perlado mezclado en una masa densa, con levadura para que se caramelice contra la plancha, quedando pegajoso y crujiente. El gofre de Bruselas utiliza una masa más ligera con bolsillos de cuadrícula profundos, destinados a ser crujientes y aireados. Un cocinero belga llevó una versión a la Feria Mundial de 1964 en Nueva York, y la versión estadounidense divergió casi de inmediato en algo diferente. Cada menú de brunch en la tierra incluye un gofre belga, y la mayoría de ellos son algo que Bruselas y Lieja no reconocerían del todo. Pho, Vietnam. El pho es el plato de Vietnam más reconocido a nivel mundial, pero su origen es más reciente de lo que la mayoría de la gente asume. Muchas fuentes lo sitúan en el norte de Vietnam a principios del siglo XX, y algunos relatos sugieren que la influencia colonial francesa dio forma a la técnica del caldo claro. Los fideos de arroz se asientan en un caldo de huesos cocinado a fuego lento durante mucho tiempo, con hierbas y brotes de soja apilados a un lado para que los agregues tú mismo. Se extendió hacia el sur dentro de Vietnam y luego hacia el exterior con las comunidades de la diáspora después de la década de 1970. Lo que parece una antigua tradición es, en muchos sentidos, una invención del siglo XX. Empanadas. Argentina barra América Latina. Las empanadas son bolsillos de masa rellenos que se comen en casi toda América Latina, pero Argentina y varios otros países las tratan como una comida nacional definitoria con una feroz variación regional. La técnica de la masa doblada probablemente llegó con los colonizadores españoles que trajeron pasteles similares desde Galicia, en el noroeste de España. Cada región las rellena de manera diferente. Carne de res y aceitunas en Buenos Aires, pollo y pasas en el norte, mariscos a lo largo de la costa. Horneadas o fritas dependiendo de dónde te encuentres, se venden en puestos callejeros, panaderías y tiendas de la esquina. Una masa, todo un continente de discusiones sobre el relleno correcto. Falafel, Medio Oriente barra Norte de África. El falafel son bolas fritas de garbanzos o habas molidas, y la discusión sobre dónde se originó nunca se ha resuelto. Egipto lo reclama primero con habas. El Líbano y Palestina lo reclaman con garbanzos, y ninguno de ellos está dispuesto a ceder. Se extendió por el Medio Oriente y el norte de África, y luego a nivel mundial, a través de las comunidades de la diáspora y la cultura de la comida vegetariana a finales del siglo XX. Corteza oscura y crujiente por fuera, verde y suave por dentro gracias a las hierbas frescas mezcladas en la masa. Una de las comidas callejeras más consumidas en la tierra, con un origen en el que nadie está de acuerdo. Bánh xèo, Vietnam. Ai bánh xèo es un crepe vietnamita chisporroteante hecho de harina de arroz y cúrcuma, y el nombre se traduce literalmente como pastel chisporroteante, llamado así por el sonido que hace cuando la masa toca la sartén caliente. Se rellena con camarones, cerdo y brotes de soja, luego se dobla por la mitad y se come envolviendo trozos en lechuga fresca y hierbas. El contraste es el punto principal. Cáscara crujiente, verduras frescas, relleno caliente, todo a la vez. Se mantiene en gran medida fuera del radar en comparación con el pho y el banh mi. Pero muchos viajeros gastronómicos lo consideran una de las comidas callejeras más satisfactorias del país. Mochi, Japón. El mochi es arroz machacado, pero el proceso de elaboración es casi violento. El arroz glutinoso cocido se golpea repetidamente con un mazo de madera en un gran mortero de piedra hasta que se convierte en una masa suave, elástica y estirable, diferente a cualquier otra cosa en la comida.
Los registros sugieren que el machacado ritual del mochi, llamado mochitsuki, se ha practicado en Japón durante más de 1000 años, originalmente ligado a celebraciones y ceremonias. La bola blanca simple rellena de pasta dulce de frijol rojo es la versión que la mayoría de la gente encuentra fuera de Japón, pero existen versiones saladas, a la parrilla y en sopa en todo el país. La textura es el punto principal, y la textura es como ninguna otra. Si estas historias culinarias cambiaron la forma en que ves la comida callejera en tu ciudad, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo las historias ocultas y las raíces culturales que han sido pasadas por alto durante generaciones. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad. Nuestra próxima inmersión profunda en los tesoros del mundo llegará pronto.